Ok. Agüero Rievelin. Aquí. Vale. Almanza Padilla. Presente. Ujú. Álvarez Alvarado. Presente. Álvarez López. Álvarez López. ¿No? Ángeles Zaragoza. Presente, profe. Ángeles, ¿verdad? Zaragoza. Sí, profe, Ángeles. Ujú. Arredondo Reyes. Presente. Becerril Ontiveros. Presente, profe. Bernal Lucio. Bernal Lucio. ¿No? Borjas López, perdón. Ujú. Chávez Velázquez. Félix. Chávez Velázquez. Cruz de Jesús. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Denis Martínez. Estrada de la Rosa. Presente. Rosa. No se activaba el micrófono, perdón. Ya Presente. está. Fernández de la Cruz. Hatsiri. Presente. Ujú. Flores Yáñez. Presente. Ok. Fonseca Díaz. Arisbet. Presente. Ok. Denise. Aquí estás. Valeria. Ujú. Gallegos Mendieta. Ujú. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Girón Caballero. Presente. Bernal Lucio. A ver, déjame checar. Bernal Lucio. No. Ok. Girón Caballero, ya está. González Cabrera. González Cabrera. González Dávila. Presente. González Fregoso. Presente, profe. Ok. González Herrera. Presente. González Vergara. Diana. Presente. Ujú. Hernández Cocoma. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Hernández Gutiérrez. Presente. Ujú. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Hernández Ruelas. Jiménez Pelayo. Presente. Buenos días. Buenos días. Laurencio Nila. Laurencio Nila Eric. Presente. Ledesma Burgueño. Ledesma Burgueño. López Camacho. Presente. Evelyn, ¿de qué campus eres? No sé por qué no te tengo apuntada aquí. De Querétaro.
Ujú. López García. Sandra, López García, Sandra. Maldonado Vargas, Luis Alonso. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Presente. Ok. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Mejía de la Cruz, Carla. ¿No? Muitoy Alfaro. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Navarro Orozco. Navarro Orozco Yanei. Nuño Jauregui Teresa. Presente, profe. Ujú. ¿Es Jauregui o Jauregui? Es Jauregui. Jauregui. Ujú. Jauregui. Orozco Santillán, Joana. Presente. Ortiz Cota, Ricardo. Ortiz Cota, Ricardo. Ortiz Terán, Diego. Presente, profe. Ujú. Osorio Campos, Alberto. Presente, buenos días. Buenos días. Pichardo Guerrero, Valeria. Pichardo Guerrero, Valeria. Ramírez Preciado, Abisaí. Presente. Ujú. Ríos Sustaita, José Arturo. Presente, profe. Rodríguez Ramos, María José. Presente. ¿Sí se me escucha? Ujú. Sí. Rosas Vega, Shadani. Rosas Vega. ¿No? Rosy Leiva. Rosy Leiva, Rocco. Presente. Presente, profesor. Salinas García Cecia. Presente. Ujú. Sánchez Contreras Saúl. Presente. Sánchez Rodríguez José Antonio. Presente. Santana Melo Marian. Ujú. Sarabia Alemán Sara Abigail. Presente. Tamayo Cervantes Edson Abib. Presente, profe. Tlapalamatl Sola. Tobar Fuentes. Presente. Vargas Rodríguez. Presente, profe. Vidrio Castellanos. Presente. Vivaldo Campos Montserrat. Uribe Morales María José. Uribe Morales. Presente. Soy Uribe Gutiérrez Morales. Rodríguez. Sí. Gutiérrez Rodríguez. Presente, profe. Y Escobedo Cotija José. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado, que no haya escuchado su nombre, que Maestra, acabe de entrar? ¿Sí? yo acabo de inscribirme el domingo, entonces creo que no me tienen su lista todavía. ¿Cómo te llamas? María Isabel Reyes Crispin. Chicos, y va aumentando el grupo. ¿Tu apellido? Tus Reyes apellidos, Crispin. perdón. Reyes, ¿qué? Crispin. Crispin. Ujú. ¿Nombre?
María Isabel. ¿De qué campus eres? Ecatepec. ¿Estás en Ciencias de la Comunicación? No, en lenguas extranjeras. ¿Y te acabas de inscribir? Sí, el domingo. Ujú. No es que no te crean, o sea, sí te creo. El asunto es que necesito que le avises a tu director académico ¿Sí? que si le puede mandar un correo a mi director académico, que sería Carlos Romero, esta clase está registrada en Querétaro, para que me avise de tu situación, ¿no? Porque son 4 clases ya y serían 4 inasistencias en dado caso de esta reinscripción, ¿sí? Para que me dé la indicación de borrarlas. Oh, ok, O de no contártelas más bien, ¿no? Se te digo, más que nada para que me indique, sí, ¿sí? muchas gracias. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre o que no le haya pasado lista? Disculpe, Ujú. yo acabo de conectarme porque ¿Cuál se es tu me apellido? había trabado la compu. Chávez Velázquez. Félix, ajá, sí, ya. ¿Ya entonces nadie? Si no, ya para comenzar. Bueno, a ver, cuéntenme cómo les fue con el ejercicio de clasificación de enunciados. ¿Qué hicieron con el texto? ¿Alguien por voluntad propia que Pues quiera hablar? supongo que Ajá. bien. ¿Cómo que supones que no encontraron ninguna dificultad? ¿Todo fue como muy claro? Ah, sí, claro, todos los enunciados están muy claramente definidos hacia qué tipo de elemento va. Ok, bueno, al parecer nadie tuvo problemas. ¿Alberto? Bueno, yo me norteé un poquito Ujú, porque los enunciados de observación y los de inferencia los confundí un poquito. Bueno, aún no ujú. estoy totalmente seguro de si los haya clasificado bien o no, pero me quedé mucho con lo de si está en la imagen o no. Y en este caso, si realmente tiene el conocimiento previo para clasificarlo como un enunciado de observación o como uno de inferencia. Ok. Entonces, en ese aspecto sí me revolvió un poco, pero creo que al final pude aclararlo. ¿Cuántos clasificaste? ¿Cuántos párrafos llegaste a clasificar? Pues nos pidió nos pidió tres apartados, que fue el primero, luego Ujú, el que comen los leones africanos y luego el rey de la ujú, selva. Y sorprendentemente el del rey de la selva fue en el que encontré menos enunciados de juicio de valor y ujú. fueron los que más puse como enunciados de observación, perdón. Ok, sube tu ejercicio al... ¿Me podría pasar otra vez el link para la carpeta? La carpeta no la tienen ya en ¿cómo se llama? En el drive del correo. Te lo voy a pasar, pero pregunto nada más por si tengo que compartirles nuevamente el... Bueno, es que yo le di a la carpeta y la abrió, pero cierro otra vez mi drive y me deja de aparecer. A ver, déjame compartirte el link. Y la redacción, ya que estuvieron revisando el texto, ¿les pareció una buena redacción? Ah, mira, ahí está el link de la carpeta. ¿Sí les pareció una buena redacción? ¿No encontraron nada como de detalles que pudieran criticar con relación a eso? No me permite subir el documento. ¿Qué te dicen? Me dice, one item wasn't uploaded to the composition de textos.
A ver, vuelve a intentar. Le doy reintentar y no me ¿Lo permite. tienes en Word? Lo tengo en Word y también lo tengo en el Drive. Déjeme ver si lo puedo pasar. Mm. O sea, en términos de composición, ¿les parece que el autor redactó muy bien el texto? A ver si no se tarda. Ok, ahorita lo vamos a ir checando. ¿Se pudo o no se pudo? No me deja, profe. ¿Alberto? Sí, ¿verdad? Sí. No sé si decirte que te salvaste. ¿Cuántos párrafos hiciste, Montserrat? ¿Tienes micrófono? Porque aquí el asunto es que necesito que me expliquen qué hicieron. ¿Sí tienes micrófono o no? A ver, súbelo y abre tu micrófono, por favor. Ya, profesor, ya se subió. Es el de Redondo Reyes. Ok, aquí está. Vamos a compartir. No, pero estás viendo este otro. A ver, ¿cómo elaboraste la clasificación? Lo que está subrayado es lo de la lectura y lo que está en blanco, bueno, lo que no está subrayado es lo que yo puse y puse el por qué consideré que Ah, era esa ajá. clasificación. A ver, entonces empezamos con la primera, el primer compuesto enunciativo, donde dices, el león proviene de la familia de los félidos del género Pantera, es un animal carnívoro que habita en las regiones nortes de África y Asia y está representado por dos subespecies diferenciadas geográficamente, el león africano y el león asiático, bla, 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 ¿no? En este párrafo considero que es una clasificación inferencial, porque ya nos está dando una definición de dónde provienen los felinos y una pequeña introducción sobre ellos, pues los enunciados de inferencia se derivan de procesos cognitivos como la introducción, la educación, la analogía, entre otros. A ver, explícame. Es que yo consideré que era indiferencial porque indiferencial nos dice que nos habla sobre que nos está dando información acerca de los felinos y en la lectura nos está diciendo de dónde provienen los felinos y qué tipo de felinos hay. ¿Todos están de acuerdo con esta clasificación que hace la compañera? Erika García dice que sí. ¿Quién más? ¿Por qué no, Jared?
A ver, primero voy a hacer aquí unas pequeñas aclaraciones, ¿no? Dice, en este párrafo considero que es una clasificación inferencial porque ya nos está dando una definición de dónde provienen los felinos y una pequeña introducción sobre ellos. Los enunciados de inferencia, sin la L, después de 2 puntos va en minúsculas, se derivan de procesos cognitivos. Yo me imagino, espero, que hayas querido decir la inducción, ¿no? Porque introducción es la parte de un texto y lo más correcto aquí hubiera sido poner la inducción, ¿no? Y luego dices la educación. ¿La educación es un proceso cognitivo? ¿La enseñanza es un proceso cognitivo? Es más, lo voy a plantear de otra manera. Cuando hablamos de enunciados de inferencia y enunciados de valor, hablamos de... Y si sí, ¿con relación a cuáles? ¿A los de inferencia o a los de valor? Profe, creo que se trabó y no le entendí mucho. Ajá, les preguntaba que si la educación es un proceso cognitivo. Dime, Montserrat. El proceso cognitivo no es el conocimiento y la interacción. Exactamente. Podría ser conocimiento, interacción, pero no necesariamente la educación, ¿no? Aunque aquí otra vez vale aclarar, cuando hablamos de inferencia hablamos de procesos muy específicos como son la inducción y la deducción. ¿Todo el mundo aquí sabe lo que es la inducción y la deducción? Es cuando, es cuando surge un conocimiento a partir de algo individual y lo introduces a algo general y viceversa, ¿no? ¿Cuál es cada uno de ellos? La inducción es cuando tomas algo individual y lo plasmas en algo general, por así decirlo. Ves a, bueno, tal vez sea un enunciado un poco burdo, pero decir, alguien asiático es bueno con las matemáticas. Entonces yo digo, todos los asiáticos son buenos en las matemáticas. Ajá, un proceso inductivo. Ujú. Ajá, ¿y el deductivo? Y el deductivo es cuando partes de algo general a algo individual. Dices, todas las personas en Rusia son atléticas. Entonces, mi amigo ruso es atlético. Ok, efectivamente, ¿no? Claro, estás dando ejemplos en donde hay muchos, muchas premisas, digamos, sociales y que no necesariamente son válidas, pero efectivamente, digamos, el proceso de generación de conclusiones es específicamente ese, ¿no? En la inducción miras a los elementos que conforman una determinada realidad, por ejemplo, para sacar inferencias de este tipo, hay que ver a los leones individuales y a partir de la observación generas las conclusiones y entonces tienes tu conocimiento generalizante, ¿no? Y al revés es, primero partes de lo que sabes para después analizarlo en los elementos particulares que encuentras en la sociedad, ¿no? Esos serían en realidad los dos procesos principales. Tenemos otro como en analogía que les digo, ese yo ya lo pondría ahí en duda, pero esos serían los principales. Y vamos a ir uno por uno. Dice, el león proviene de la familia de los élidos del género Pantera. Ahí igual no pongo ninguna objeción. Estamos ante una clasificación inferencial. Es un animal carnívoro que habita en las regiones norte de África y Asia. Aquí hay un error que no recuerdo si estaba en el texto o se hizo cuando se copió el documento, pero aquí hay un espacio de más. Así estaba en el texto. Es un animal carnívoro que habita en las regiones norte de África y Asia. Aquí está mal también redactado porque tendría que decir en las regiones del norte de África y Asia. Y aquí hay un error
de salto de tema, porque si ustedes se dan cuenta, para ir más o menos viendo algunas cosas de redacción, aquí está hablando de una cosa, se está saltando a otro tema, estos animales viven en tal lugar. Déjame quitar el color para... esto es un animal carnívoro que habita en las regiones del norte de África y Asia. Salta de tema y después vuelve a regresar al mismo tema. Y está representado por dos subespecies diferenciadas, es decir, regresa al tema de su oración inicial. Y está representado por dos subespecies, el verbo representado está mal utilizado aquí porque eso es incorrecto. Podría ser algo así como está, el género de su especie está subdividido en dos clases que viven en dos áreas diferentes de la región en que se ubica, el león africano y el león asiático. Incluso en términos de redacción era mucho más pertinente iniciar el párrafo con esta línea, la que está en azul, que con esta, para que esta quedara engarzada con la siguiente, que sería el tema que le corresponde, y esta frase de dónde habitan fuera la introducción para hablar de las diferencias regionales de cada uno de donde habitan los leones, ¿no? Entonces ahí ya, en principio hay un problema de redacción. Ok, la primera sería un elemento inferencial. Luego dice, es un animal carnívoro que habita en las regiones del norte de África y Asia. ¿Todos estamos de acuerdo que esto también es inferencial? Sí, profe. ¿Por qué? Bueno, eso me refería con que me revolvió un poco porque lo pone como un dato, no como una opinión ni como una deducción, sino como una ley. Es algo que es y así es. Entonces, Y en términos de, por ejemplo, la formación de enunciados, ¿eso está necesariamente mal? que yo sepa, no. Sí, porque podemos hacer, eso es también una cosa muy interesante de los enunciados de esta naturaleza, podemos hacer pasar algo como válido, ¿no? No nos dice nada sobre de dónde sacó esta información ni nada, pero nos lo presenta como una información dada. Es un animal carnívoro que habita en las regiones del norte de África y Asia. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo hemos visto y por tanto yo aquí sí pondría mi pero en el sentido de que no es un enunciado de inferencia. ¿Alguien sabe por qué no es un enunciado de inferencia o se imagina por qué no? Porque es un dato específico, o sea, no está como diciendo, yo creo que es de Asia y África, sino que es algo que no infiere, sino que sabes, no sé, no sé cómo explicarlo. Les voy a dar la definición de los enunciados de observación y los dos tipos de enunciados que hay en la observación. Enunciados de identificación son proposiciones que se limitan a identificar las propiedades o características del objeto observado. Enunciados de clasificación son proposiciones que agrupan o clasifican en categorías las características del objeto observado. ¿Cuál es la diferencia entre decir que un león es de la especie de las panteras y decir que el león habita en Asia y África? Porque, bueno, en la oración que dice que el león habita al norte de África y Asia, está solo identificando esos lugares, más no está clasificando qué especie habita en cada lugar.
Exactamente, solamente está identificando una característica del objeto observado, ¿no? Estos animales viven en tal lugar. Y lo podemos comprobar yendo a ver. No tenemos que hacer ningún estudio, ningún análisis ni nada. Vamos al norte de África y si ahí hay leones, efectivamente los leones viven en el norte de África. ¿Sí? Por tanto, ¿este enunciado de qué tipo es? Identificación. Exactamente, enunciado de identificación. ¿Todos les queda claro esto? ¿O hay alguien que tenga alguna objeción al respecto? Estoy tratando de hacer más grande esto, pero no encuentro el comando. ¿Nadie? Ok, y la que sigue dice, y está representado por dos subespecies diferenciadas geográficamente. El león africano, Pantera leo, y el león asiático, Pantera león pérsico. ¿Ahí qué tenemos? ¿Qué fenómeno tenemos ahí? ¿O qué nos dice esa oración? Ese otro enunciado. ¿Es un enunciado de clasificación? De clasificación, los está clasificando en dos subespecies. Ahora sí ya está diciendo de dónde. ¿Y solamente es uno de clasificación? Y si sí, nada más nos está dando la clasificación por especie. Bueno, primero identifica que hay dos especies y después las clasifica, ¿no? Identifica que hay dos especies, ¿y esas especies qué? O sea, digamos, solamente las diferencia porque una es el león africano y la otra es el león asiático, o No, una se también denomina por dónde, ay, perdón. Bueno, también las diferencia por dónde se localizan geográficamente. exactamente, hace dos tipos de clasificaciones. Primero, el asunto de por dónde se ubican geográficamente. Sabemos que uno va a estar en África y otro va a estar en Asia. Y además, porque cada uno de estos leones va a ser una subespecie de ese gran conglomerado de felinos que se denominan pantera, ¿no? Y nos dice, el de África se va a llamar pantera leo y el de asiático se va a llamar pantera leo pérsica, ¿no? Lo que quiero que vean aquí es que utiliza dos enunciados de diferente naturaleza, el enunciado de arriba que es uno clasificatorio y el segundo enunciado que sería uno de identificación, y en la tercera oración lo que intenta es embonarlos a los dos, ¿no? Decir, pues tenemos que estos dos leones se encuentran en dos regiones separadas y debido a la clasificación de las especies que tenemos con relación a estos dos leones, a cada una de las especies ubicadas en esa región le corresponde un nombre particular por ser subespecie de esta clase de animales, ¿no? ¿Sí están viendo eso? Sí. Sí, profe. Después viene la siguiente parte. Entonces, para ir quedando aquí un poco claro, vean, la redacción no ayuda porque sí es una redacción un poco confusa. Por eso les preguntaba, ¿no? En realidad el texto tiene partes que están mal escritas, no solamente en términos porque incluso aquí ya falta un signo de puntuación. En esta parte la redacción está mal estructurada porque no puedes seguir de esa frase que tienes, es un animal carnívoro que habita en las regiones del norte de África y Asia, a esta idea, ¿no? Aquí habría que poner tal vez un punto y coma o algo más para que se entendiera mejor esa oración. Aquí no va con número, aquí tendría que haber ocupado las letras. Ok. El león africano es un depredador de color uniforme, concerniente a la familia de los felinos. En general, el león africano es el más alto de los grandes felinos. Es uno de los últimos depredadores y un animal devastadoramente hermoso y poderoso.
El león macho adulto tiene un collar pelo largo alrededor del cuello y en torno a la cabeza al que se le conoce como melena, que empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. En este párrafo, dice la compañera, considero que es una clasificación de juicios de valor y un enunciado de inferencia, porque nos está hablando sobre sus conocimientos que ya tiene. Aquí, nada más para que vayan checando estos fenómenos o problemas de redacción que a veces son muy básicos. Aquí tenemos una redundancia de significado en el sentido de que si ya me dices que son sus conocimientos, es evidente que ya los tiene. Entonces aquí conviene simplemente escoger entre una de las dos formas para hablar de esa parte, ¿no? Porque nos está hablando sobre sus conocimientos o nos está hablando sobre los conocimientos que tiene sobre los felinos y nos está dando una pequeña introducción de igual manera sobre ellos. Los juicios de valor se derivan de la subjetividad de quien observa, ya sea por creencias, conocimientos previos, ideologías, entre otros. Mientras que los enunciados de inferencia se derivan de procesos cognitivos, otra vez estamos aquí, como la introducción, la educación, la analogía, entre otros. Aquí hubo copy-paste, ¿no? Cuidado con esto. Los errores entre uno y otro elemento. A ver, dice la compañera, en este párrafo considero que es una clasificación de juicios de valor y un enunciado de inferencia. Dice, hay juicios de valor y un enunciado de inferencia. Compañera, ¿cuál es el enunciado de inferencia que tú estés encontrando ahí? Pues considero que es el donde expresa una mayor intensidad, bueno, donde nos está expresando A ver, dime cuál es lo que, bueno, lee el enunciado de inferencia. Lee el enunciado de inferencia que encontraste en ese párrafo. el que yo puse. Ajá, porque me dices que ahí hay un enunciado de inferencia. ¿Cuál es? Puse que se deriva de procesos cognitivos como la introducción, la educación y la analogía, entre otros. Y yo quise suponer que fue por la introducción, porque nos está dando una parte de introducción sobre los felinos, como de igual parte de conocimiento sobre ellos. Ok. Pero tú me estás diciendo entonces que todo este es un enunciado de inferencia. No. Entonces, Solo ¿cuál es el enunciado? en donde dice, el león macho adulto tiene un collar, pelo largo alrededor del cuello y en torno a la cabeza al que se le conoce como melena, que empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. Ese es ese es el enunciado de inferencia, ¿vale? El que tú me dices. Sí. Ok. Vamos entonces por partes. El león africano es un depredador de color uniforme concerniente a la familia de los felinos. ¿Qué hay ahí? Un enunciado de identificación. ¿Por qué? Porque está resaltando una característica del objeto. O sea, en este caso, que es de color uniforme. ¿Nada más? Y que es un depredador. ¿Y depredador quedaría en la misma categoría? ¿De No, identificación? sería ya de clasificación. ¿Quién más está de acuerdo con la compañera? Yo igual, lo de concierne a la familia de los feminos, yo lo puse de clasificación. ¿A la familia de los felinos? Ok. Primero, otro error de redacción del autor. Si ya me mencionó esto, ¿para qué lo necesito otra vez? Redundancia de significados. Esto es a lo que se le denomina redundancias que además no aportan a los textos. Si tú ya me mencionaste esto, ¿para qué lo quiero saber otra vez? Se va. No nos sirve de nada ahí. El león africano es un depredador de color uniforme.
Dicen, esto es un elemento de identificación. El hecho de que sea un depredador sigue siendo un juicio de identificación, perdón, un enunciado de identificación. ¿No es de inferencia, profe? ¿Por qué? Pues porque sabemos que los leones son depredadores naturales, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento previo de que son depredadores. Ok. ¿Alguien más? Pues También entra. duda de que era de clasificación, pero escuchando lo que comenta mi compañero, creo que también podría entrar en inferencia. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién da más por ese enunciado? Ok, les voy a ser sincero, ¿no? Ese enunciado justamente está en esa ambigüedad, ¿no? Por una parte, efectivamente podríamos identificar esta característica en los leones, pero también es algo que por conocimiento previo, por cómo se observa su comportamiento, etcétera, sabemos que sí efectivamente es un animal depredador. El asunto aquí, también lo que me gustaría que vieran, es que un enunciado tiene dos predicados. Por una parte nos está diciendo que el león africano es un depredador, ese sería un primer predicado de ese enunciado. El león es un depredador. Y luego nos está diciendo que el león es de color uniforme, ese es un segundo predicado. Ahí nos está diciendo dos cosas sobre el león. Eso es son esos colores. Y aquí, más que nada, lo que quiero que vayan notando es el hecho de cómo los enunciados se pueden ir intercalando entre ellos a la hora de realizar la redacción. Para eso también es un poco este ejercicio. Después dice, en general, el león africano es el más alto de los grandes felinos. Es uno de los últimos depredadores y un animal devastadoramente hermoso y poderoso. ¿Cuántos enunciados podemos encontrar ahí? 3, ¿no? ¿Cuál sería el primero? ¿El primero? Es uno de los últimos depredadores. No, el león africano es el más alto de los grandes felinos. Ok, ¿y eso qué tipo de enunciado es? Yo creo que es de inferencia, porque utiliza, bueno, la expresión en general y está diciendo, estoy tomando en cuenta mis conocimientos previos para decir esta deducción. Alberto Osorio, ok, ¿quién más? ¿Todos están de acuerdo en que eso es una inferencia? Podría ser también de clasificación, porque está clasificando al león africano como el más grande de los felinos. Ok, ¿alguien más? Acuérdense un poco lo que habíamos visto. Los Profe, enunciados de clasificación, ¿sí? no está mal ahí. Se supone que el tigre es el más alto, ¿no? Quién lo sabe, ¿no? Pero partimos del hecho de que nosotros no sabemos nada y que le vamos a creer al autor, ¿no? Pero efectivamente, por eso yo ahí diría, bueno, Sería de eso es valor, un ¿no? dato que estás presentando tú, pero al final del día, pues, pero es que también ahí voy a volver a lo mismo. Que sea de valor, o sea, un enunciado de inferencia o de clasificación, depende un poco también del conocimiento que tenga quien está leyendo, porque aquí lo está presentando como un juicio de valor. No, de inferencia. ¿Cómo lo está presentando? Como un juicio, como un enunciado de inferencia, exactamente. Nosotros ya después con una investigación podemos decir, no, ahí usted está mal porque está generando un juicio de valor y efectivamente, ¿no? El león no es el más alto de los felinos, ¿no? Pero eso, digamos, es un paso posterior. Tal y como lo está presentando como un enunciado de inferencia. Esto es así. ¿Sí o no? Sí. Uh-huh. Sí.
Por eso también hay que tener mucho cuidado, y aquí ya vamos a entrar a uno de los temas que veremos en el siguiente tema, sobre el punto de vista que uno toma para realizar sus enunciados. ¿Cómo vas a presentar el enunciado? ¿Lo vas a presentar como algo que sabes? Si lo sabes, y a lo mejor, esto es un artículo de internet que me bajé así porque sí, pero si a lo mejor ustedes están haciendo una tesis de leones, no pueden presentar este tipo de enunciados si no hay apoyo bibliográfico para decir estas cosas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se están redactando los enunciados. Si son de identificación, si son de clasificación, y mi texto requiere que yo apoye esas afirmaciones, tengo que realizar la investigación y el citado pertinente para hacer este tipo de afirmaciones. Pero a lo mejor estoy haciendo, ahorita vamos a ver un poquito eso de las clasificaciones de las descripciones, pero a lo mejor mi descripción tiene que ver más con una percepción subjetiva. ¿Cómo es que yo estoy viendo al león? Y para mí, el león es el más grande de todos los felinos. Y entonces yo puedo poner sin ningún tapujo eso porque eso es para mí, es una descripción subjetiva del objeto. Hay que tener cuidado sobre el punto de vista que uno escoge para a partir de ahí elaborar las oraciones, ¿sí? Esta descripción, por cómo la presenta el autor, es una descripción de tipo informativo. Por lo tanto, yo esperaría que siempre hubiera enunciados de inferencia, de clasificación y de identificación apoyadas en bases científicas. El autor no da ninguna referencia sobre su dato. Otra cosa muy importante cuando se leen este tipo de cosas. Cuando no hay referencias de los datos y se nos presenta algo como un texto informativo, hay que tenerle cuidado. Porque no sabemos si las afirmaciones son absolutamente verdaderas. Y aquí el autor nos está presentando un texto informativo. Nos está diciendo, créeme lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Después viene, es uno de los últimos depredadores y un animal devastadoramente hermoso y poderoso. ¿Qué tenemos ahí? De valor, es un juicio de valor, ¿no? Enunciado de valor. ¿Todos están presentados como juicios de valores? O sea, la primera parte es de inferencia, ¿no? Es uno de los últimos depredadores y el segundo predicado, y un animal devastadoramente hermoso y poderoso, ese sí es de valor, ¿no? Ok, a ver, el primer predicado, entonces, ¿qué es? De inferencia. De inferencia. De inferencia. De inferencia. ¿Y el segundo? De valor. Juicio de valor. Exactamente, de valor. Aquí es cuando nos podemos dar cuenta también cómo el autor no está teniendo un orden en la presentación de sus enunciados. Por eso les preguntaba, ¿vieron todo? Si todo estaba bien. Y todos, sí, está bien escrito. Vean cómo no está tan bien escrito. Revuelve elementos. Primero me habla de que el león africano es un depredador de color uniforme. Después salta de tema y me habla de la altura del león. No se mantiene ni en el asunto de que es un depredador, ni en el asunto del color del león, sino que salta de tema y se va a la altura del león. Después regresa otra vez al asunto de los depredadores, cuando esto tal vez lo debió de haber dicho junto con su primera oración, y después avienta un juicio de valor. Y es un animal devastadoramente hermoso y poderoso. Y uno se preguntaría, ¿y eso qué tiene que ver aquí? ¿No? Si me estás presentando un texto informativo, ¿por qué me estás poniendo eso? Eso ni siquiera va ahí. A lo mejor lo puedes poner como introducción de tu texto, lo puedes poner como conclusión de tu texto, pero ahí tú me estás presentando una información. ¿Por qué de repente, pum, me avientas el juicio de valor? ¿Sí? Vean cómo hay problemas de redacción. Y fíjense cómo el problema de redacción, porque ahorita no nos estamos centrando en la gramática ni nada de eso. Es una cuestión de semántica, de la semántica de los enunciados. Por eso tienen que ser también muy cuidadosos en cómo organizan los enunciados. Cuando ustedes ya lograron tener en la observación los enunciados que de primer momento se les ocurrieron y van a poner en el escrito, la segunda parte es organizar esos enunciados. ¿Cómo los voy a presentar? Y hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Los voy a organizar por temas,
Ahorita veremos con el asunto de las descripciones. Los voy a organizar por cómo están organizados en el espacio, cómo están organizados en el tiempo. Vean cómo, por ejemplo, las narraciones son descripciones de acontecimientos que suceden en el tiempo. Y uno escoge cómo contar la historia. Yo puedo empezar por el final y luego regresar al principio. Puedo empezar por el principio y llegar al final, etcétera. Escogemos una perspectiva de escritura para que haya un orden en los enunciados. El autor no hizo esto. Trató de organizar, pero la organización no fue adecuada. A ver, después dice, el león macho adulto tiene un collar pelo largo alrededor del cuello y en torno a la cabeza. ¿Qué hay ahí? ¿Todos están de acuerdo en que este enunciado largo es uno de inferencia? Sí. Errores. ¿Qué errores pueden ver ahí? Pues que menciona que es un collar cuando pues es una melena, ¿no? Bueno, es que sí lo dice, lo embellece, pero sí es como también de identificación. Uh-huh. Aquí tenemos un claro ejemplo de analogía. Un ¿Como collar, metafórico? exactamente, una metáfora. En lugar de hablarnos de la melena directamente, hace una metáfora para hablar de ella. Una metáfora mal hecha porque además está mal redactado, pero ahí está la metáfora. Nos dice, su melena es como un collar, lo que está escribiendo ahí, ¿no? El león macho adulto tiene un collar, y aquí es lo raro. Dice, un collar pelo largo. Tendría que decir un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza, porque cuando pone esta frase, alrededor del cuello y en torno a la cabeza, yo esperaría que me dijera aquí otra cosa sobre el pelo. A lo mejor, y en torno a la cabeza el pelo abulta más, ¿no? O la melena abulta más. Pero no, aquí este complemento va con esto de acá. Un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza. El macho adulto tiene un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza. Y este al que se le conoce como melena, tiene un collar de pelo largo. Sí, ahí sí quiero. Quizá tal vez alguna coma aquí. ¿No se puede acortar como llamado melena o algo así? Tiene un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza, denominado melena. Podría ser. Podría ser, aunque creo que queda mejor como está en esta frase, aunque podría ser lo de llamado melena, ¿no? Que empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. ¿Hasta ahí todo bien? En lugar de que empieza a desarrollarse, podría ser el cual empieza a desarrollarse. ¿El cuál? Si yo le pongo el Perdón, cuál. el cual. O sea, refiriéndose a la melena. Exactamente. La cual empieza, aquí sí, ¿no? Porque aquí sí tenemos, aquí no conviene poner el qué. Incluso podría ser a que se le conoce como melena. Y aunque eso me suena más extraño, pero podría ser, y esta, perdón, empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. Pero sí, en efecto, aquí podríamos haber utilizado la cual. Empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. Vean cómo aquí, a pesar de que la oración es demasiado larga, no necesariamente está, y además tiene dos temas, vamos a decirlo así, porque por un lado está el asunto de cómo es la melena, cómo está distribuida alrededor de la cabeza del león, y después nos habla de cómo se desarrolla en el tiempo esta melena, un poco como de historia de cómo se desarrolla en el león esta melena. Pero vean cómo no hay un error semántico, porque es el mismo tema. Seguimos hablando de la melena, solo que desde dos predicados diferentes. Primero sobre cómo está distribuida en el león, y después cómo se desarrolla durante la vida en el león. ¿Es una inducción? ¿Por qué es una inducción, Mónica?
No, es una duda porque no me quedó muy claro. Porque yo lo clasifiqué ese párrafo por varias cosas. ¿Cómo? Por varias cosas. ¿Tú qué hiciste aquí? Primero, el león macho adulto, eso lo clasifiqué como de clasificación. Tiene un Ujú, collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza que se le conoce como melena. ujú. Ese lo puse de inferencia. Y después sigue la cual empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. Ese también lo puse como parte de inferencia, pero es que no me quedó claro cómo lo explicó, por eso es de que le pregunté si todo el párrafo es de inferencia o nada más solo la parte de la analogía. ¿Cómo clasificaste lo de macho adulto? ¿Vale? ¿Cómo clasificaste lo del macho adulto? Como clasificación, bueno, también podría Mm, entrar como identificación. eh, no necesariamente como identificación, porque en estos momentos no nos estamos refiriendo a ningún león en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, el enunciado de arriba era de identificación porque estaba hablando de los leones en general, pero dónde se ubican geográficamente, y eso es algo que sí podemos comprobar, pero no está tomando como referencia ningún león particular, no sé si me explico. Sí. Entonces, de identificación no es. Luego me dijiste, ¿de qué más? Le había comentado que yo lo había puesto como clasificación, pero empecé a dudar si era como diferencia. Clasificar como entre macho y La edad, hembra o a qué te ajá, refieres? de El género y asunto, pues de edad. Ajá. el asunto con esa clasificación es que aquí nos quieres meter en un callejón muy peligroso, ¿no? Porque eso es otra cosa que se conoce como presuposición o suposición. Aquí el autor está suponiendo que todos sabemos que existen machos y hembras, y como estamos ante una frase nominal, para todos los que ya llevaron sintaxis o gramática, o para los que no, cuando estamos en un sujeto, ese tipo de frases lo que hacen es que presuponen que esto tú ya lo sabes. Entonces no necesariamente es un enunciado clasificatorio, sino que la clasificación está, digamos, apoyando el predicado que va a aventar el autor, pero no necesariamente es eso, porque una frase nominal, así como está aquí, no es un enunciado de predicación, es solamente un enunciado referencial. Nos está indicando ese animal macho adulto o ese tipo de animal macho adulto presenta tales características, pero la frase nominal como tal no es un predicado enunciativo. Por eso no le podemos poner ningún tipo de etiqueta. Ok, sí, ya, me tiene sentido, me da más sentido. Gracias. ¿Hasta aquí todo bien? Yo tengo una pregunta, observación. Entonces, el enunciado de clasificación podríamos decir que solamente afecta a lo que estamos estudiando en general, no en nuestros conocimientos previos, ¿no? Como el de valor. O sea, porque, por ejemplo, ahí, como decía la compañera del león macho adulto, pues podemos decir que sí es una clasificación, pero no en el objeto de estudio. O sea, Más que no en el... estamos Ajá, a ver, estudiando el león, ¿no? O ¿estamos los qué, perdón? leones. Los leones los estamos estudiando, es el objeto de estudio. Sí. Es que aquí el asunto es que tienen que entender que cuando nos estamos refiriendo a clasificación de enunciados, es justamente a los enunciados. Por eso yo les digo, ¿cuántos enunciados hay? Y aquí ustedes me dicen, tenemos dos. Este es un primer enunciado porque tiene un sujeto y tiene un predicado. El león macho adulto es el sujeto y luego me tiene una predicación. Tiene un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza, al que se le conoce como melena. Yo no puedo hacer una clasificación entre enunciados de identificación, enunciados de clasificación de inferencia o de valor sobre los complementos del enunciado, sobre los componentes del enunciado, porque los componentes del enunciado se mueven en otra categoría. Entonces, esta frase como tal, así,
no es necesariamente una predicación del texto, porque no es algo que nos esté que esté describiendo el texto, sino es algo que da por sentado. Entonces, no es tanto como que sea el objeto de estudio, sino más bien por cómo está redactado, eso es algo que no entra en la clasificación de enunciados. Sí, sí, Les sí. digo, nos llevó a un territorio peligroso la compañera porque ese tema es mucho más complejo. Sí, sí, por eso me quedé así como, ay, desvariando, pero sí. No, no hagan ese tipo de clasificaciones con las frases de los enunciados. Primero identificamos cuál es el enunciado. Aquí tenemos que en términos generales es como la oración. Tenemos este primer enunciado y a ese sí lo podemos clasificar. Pero los elementos que están adentro, esos se mueven en otro nivel. Esos no los estamos clasificando. Son estos. Las predicaciones que hace el autor sobre el tema. El tema es el león y está haciendo una predicación sobre ese león. Sí. Ujú. Sí. Gracias. 10 meses de edad. ¿Todo bien hasta aquí? Para que pasemos al siguiente. Sí. No, yo tengo una duda. Ujú. Por ejemplo, o sea, yo no lo entraría en clasificación, pero no quedaría como identificación, como la manera de identificar a leones con la melena y eso. No, porque sí está haciendo una generalización en el sentido de que todos los leones macho adulto tienen este collar. ¿Y no lo Y se tiene? empieza a desarrollar a partir de los 10 meses de edad. O sea, hay una inferencia de que se produce de este enunciado, de que si es un león macho adulto, entonces va a tener un collar de pelo largo alrededor de su cabeza y del cuello. Ok, entonces si no estuviera la segunda oración, ¿sí quedaría como identificación? Si no estuviera, ¿cuál oración? La de la cual empieza a desarrollarse cuando tiene aproximadamente 10 meses de edad. No, aunque no estuviera esta oración, seguiría siendo de inferencia. Ok. Porque, otra vez volvemos a lo mismo. Vean, es que lo están viendo como todo esto es un predicado. Hay dos predicados. Este es un predicado que nos está diciendo que la melena tiene un e incluso son oraciones subordinadas, porque incluso así están elaboradas. Vamos a dividir esto para que quede un poco más claro. Tenemos un primer predicado que sería el león macho adulto, tiene un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza al que se le conoce como melena. Ese es un predicado. Y me está haciendo una generalización en el sentido de que todo un león macho adulto tiene un collar de pelo largo alrededor del cuello y la cabeza. Y a ese collar de pelo se le denomina melena. ¿Sí? Ese es el primer predicado. ¿Sí o no? Incluso yo les diría, hay 3 predicados, pero no nos vamos a meter en más bolas con esto. ¿Sí queda claro eso? Aquí hay una generalización. Por tanto, si yo elimino el segundo, esa generalización no se va. Esa generalización sigue estando ahí. El segundo predicado está subordinado al asunto de la melena, entonces va en relación con el primero. Pero si yo elimino la primera generalización no se pierde. O por decirlo de otra manera, la primera inferencia no se pierde. ¿Sí o no? Pero el segundo también sería generalización, ¿no? Sí, también es otra inferencia, pero si esa inferencia se va, no necesariamente se pierde la primera. Ajá, porque igual generaliza que aproximadamente, o sea, está hablando de todos los leones macho en general. La primera, Se fue tu micrófono. aproximadamente 10 meses de edad es cuando se desarrolla. Exactamente. O sea, También es otra explicación. con la segunda oración, sí, o sea, el segundo predicado, como dice usted, sí lo entiendo, o sea, sí entiendo por qué es diferencia. Solo que, por ejemplo, aquí ya está globalizando a los macho adultos que ya tienen un collar y se les conoce como melena, entonces yo lo clasifiqué como de identificación porque todos los machos adultos tienen melena, pero
Por eso no lo entiendo. Ya te entendí. Ujú. Mm, se me conoce como Milena. Es que también quedaría, ¿no? Incluso me convenciste ya más con el argumento que acabas de dar. Claro, porque un poco la generalización viene de esta frase, ¿no? Y se parte de esta generalización para llegar a esta conclusión. Ajá, exactamente. Sí, yo creo que sí voy a desdecirme y voy a decir que es de identificación, porque efectivamente, o sea, ya tenemos aquí la generalización, que es justamente el problema que decía la compañera, ¿no? La generalización está implícita en el elemento y no podemos generalizar que justamente por esta generalización que aparece en el primer elemento, toda la oración es una generalización. O sea, la generalización viene de aquí y aquí solamente está identificando una característica de ese conjunto de elementos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos ven eso? ¿Todos ya están de acuerdo con esa descripción o no? Es un poco, profe. Es que Sí. yo se había puesto inferencia y ahorita que lo comenta la compañera, pues es algo visible, o sea, si es una característica que tiene. No, el ejercicio está muy difícil. Para hacer este tipo de clasificaciones, perdón que te interrumpa, ¿no? Por lo que decía el compañero aquí. No, para hacer este tipo de clasificaciones hay que tener paciencia y mucho cuidado porque no son tan fáciles de distinguir. Hay que revisar la semántica de cada uno de los elementos para ver cuáles son ese tipo de enunciados, ¿no? Por eso es muy complicado. Vean aquí como el significado de una sola frase que efectivamente tiene una generalización implícita, puede llevarnos a la confusión de que aquí estamos ante un enunciado de inferencia, pero como dice la compañera, no, aquí está un enunciado de identificación, porque nos está diciendo a ese grupo le corresponde esta característica y es visible ante ellos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Miren, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son 12:13 y me interesa que avancemos con esta situación. Como se dan cuenta, es muy difícil. También el asunto de que el autor no tiene un orden para presentar el tipo de enunciados que está elaborando, sino que simplemente los tomó, trató de organizarlos como mejor pudo y luego trató un poco como de unirlos como mejor pudo y se aventó este tipo de situaciones, ¿no? Juicios de valor, perdón, redundancias que no funcionaban en el texto, un poco como no necesariamente un buen orden en la presentación de las ideas, etc. Y estos errores, aunque en un primer momento, cuando somos lectores inexpertos y no tenemos mucho conocimiento sobre las estrategias de redacción o no tenemos tanta práctica, puede parecer que el texto esté bien escrito, pero eso es falso por todo lo que hemos visto hasta ahorita. Porque además, la tónica del texto, que sería un texto informativo, de repente está desdibujado, vamos a decirlo así, por frases de este tipo. Y yo más o menos que leí el texto que venía, hay muchas frases de esta naturaleza, ¿no? No siempre, pero hay algunas que están ahí metidas. Entonces, hay que tener cuidado con eso cuando se redacta y vamos a pasar directamente al siguiente tema, que sería justamente cuando ya tenemos los enunciados, viene el siguiente proceso que sería el de clasificación y el de redacción. Estos dos procesos los vamos a ver con el modelo del escarabajo. Por tanto, voy a hacer los primeros siguientes anuncios. Primero, ustedes ya tienen la lectura que vamos a revisar para la siguiente parte o para las siguientes sesiones. Déjenme ir aquí. De la siguiente parte de este tema, estoy pensando que vamos a tener una lectura de refuerzo, porque en la lectura del escarabajo vamos a ver determinadas estrategias para organizar ideas.
Modelo del escarabajo, esta es la lectura. Análisis y punto de vista en la selección del tema. Va a terminar de leerse para la siguiente clase, que sería el viernes, y vamos a centrarnos en estos temas. Esquema de campo semántico, organización por bloques semánticos también, punto de vista y esquematización del texto. Esta es la parte medular del asunto de la organización de ideas. Se darán cuenta que en la lectura, cuando se habla del modelo del escarabajo, lo podemos llevar a complejidades muy superiores. Es decir, podemos escoger incluso un tema muy complejo, como la crisis en México, que creo que viene el esquema, y a partir de ahí desarrollar temas y generar un índice prácticamente para la elaboración de una tesis. Ese es el extremo al que podemos llevar el elemento del escarabajo, pero podemos quedarnos todavía en un nivel más reducido cuando nos mantenemos en el asunto de los bloques semánticos y aún así poder generar un orden al interior de esos elementos. Y este es el tema que vamos a ver después. De todos modos, para cerrar este tema de la observación, ya se han dado cuenta que ya más o menos están identificando los elementos. Aunque todavía cueste trabajo, de todos modos me agrada que estén discutiendo sobre por qué sí, por qué no, etcétera, y eso con la práctica ayuda. Entonces ya podrían hacer la actividad que vamos a dejar para esta primera parte del programa. No sé si tienen alguna duda con esta lectura. ¿Pueden descargarla todos? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a dejar de compartir y voy a volver a mi presentación. Profe, yo tengo una duda sobre las presentaciones. ¿Las sube a Blackboard? Sí, ya vamos a terminar esta y es probable que si terminamos hoy ya se la suba hoy esta primera presentación. Ah, ok. Vale, gracias. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Y enunciados de observación, enunciados de inferencia y valor, características. Hicimos el ejercicio y ahora vamos a pasar a la descripción. ¿Por qué? Porque este ejercicio que acabamos de hacer es la base para realizar textos descriptivos. Este tema, como se darán cuenta en su programa, viene hasta después, pero de todos modos vamos a tocarlo ya ahorita. Porque vamos a intentar realizar una descripción, no del tamaño de la que hizo este autor, para no llevar a la complejidad en la que él se metió el asunto de su descripción, pero sí vamos a realizar una pequeña descripción para evaluar qué tanto manejan los conceptos de los enunciados y si son capaces, de momento, sin conocer ninguna estrategia de orden, organizar estos elementos. Porque además la descripción tiene una forma de organización mucho más sencilla que otro tipo de textos, ¿vale? ¿Qué es una descripción? Dice, la descripción consiste en presentar los rasgos característicos de un objeto a través de un texto. Y es importante en este punto de la presentación porque exige seguir los siguientes pasos. Observar el objeto, seleccionar los rasgos característicos del objeto, esto mediante la elaboración de enunciados, que además ustedes ya más o menos saben clasificar en enunciados de observación, de inferencia y de valor. Y luego además organizar los elementos según dos factores. El orden en que se desean presentar los rasgos elegidos, es decir, primero se tiene que seleccionar el tipo de rasgos que vamos a elegir. Por ejemplo, en el asunto del león, voy a hablar de cómo se ve, de cuál es su naturaleza física. Incluso el autor del artículo que acabamos de revisar hace una clasificación en este sentido, ¿no? Voy a hablar de cómo se comporta socialmente, voy a hablar de cómo se comporta cuando caza, voy a hablar de cuál es su apareamiento, o voy a hablar de todas esas cosas. Por ejemplo, el autor de ese texto
pretendía abarcar todas las características del león y entonces dividió su texto en secciones y dijo, en cada una de estas secciones yo voy a hablar de algunas características de los leones. Y de hecho, si se dan cuenta, en varias partes revuelve cosas que deberían ir en otra parte del texto, porque no hubo una correcta clasificación. Entonces, primero hay que escoger sobre qué perspectiva o qué tipo de ángulo voy a tomar del objeto para escribir sobre ese ángulo. Podemos tomar todos, pero por ejemplo, si hacemos una descripción corta, conviene elegir solamente uno. Voy a hablar de su apariencia, voy a hablar de su significado, voy a hablar de cómo está compuesta, voy a hablar del orden de sus elementos, ¿de qué voy a hablar? De los colores que está utilizando, qué sé yo. El objetivo comunicativo. Esto es importantísimo. Esto lo vamos a ver con los siguientes textos, por eso me interesa el del escarabajo, pero principalmente la otra lectura que vamos a hacer con relación a eso, porque es muy importante entender que para escribir una descripción y para escribir cualquier texto hay que considerar qué es lo que queremos lograr. Es decir, qué le quiero comunicar al lector y qué es lo que quiero que sepa. Ese es el objetivo comunicativo de mi texto. Quiero conmover al lector, voy a lo mejor realizar un texto poético. Quiero informar al lector, entonces voy a hacer un texto informativo. Quiero que el lector se imagine el cuadro como si lo estuviera viendo o se imagine al león como si lo estuviera viendo. Voy a hacer un texto descriptivo con ese tipo de enfoque. ¿Sí me explico? El objetivo comunicativo de mi texto es esencial porque es el que me va a indicar de qué manera voy a elaborar el objeto para lograr ese objetivo comunicativo en el lector. ¿De estas dos partes tienen alguna pregunta? Orden en que se desea presentar y el objeto comunicativo. El objetivo comunicativo, perdón. ¿Lo podría repetir? No me quedó muy claro. Ok. Organizar los elementos según dos factores. El orden en que se desea presentar los rasgos elegidos. Como les dije, depende mucho de los rasgos que elijamos. Déjenme ver. Tengo por aquí algo para simplificar de manera visual. Tiene que ser un elemento complejo, como el diccionario, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un diccionario y voy a describir este objeto, tengo primero que elegir qué tipo de rasgos voy a destacar. Yo puedo hacer una lista de todos los rasgos que se me ocurran. Cuánto mide, cuánto pesa, su color, su forma, vamos a decirlo así, la edad, porque ya es un diccionario viejo, las páginas que lo componen, los colores que tienen las páginas, para qué me sirve el diccionario, quién lo realizó, cuándo se realizó. O sea, yo puedo hacer un montón de enunciados con relación al diccionario. El asunto es que dependiendo del tipo de texto que yo quiera crear, debo elegir las características que voy a destacar en ese texto. Por ejemplo, a lo mejor yo no quiero destacar el uso del diccionario, solamente quiero destacar su forma y su color y tal vez hablar de él como un objeto así como es, ¿no? De este diccionario en específico, hablar de él como un objeto. Entonces voy a hablar a lo mejor del color, del tamaño, incluso lo voy a medir para saber cuánto mide. Voy a hablar de su portada, del tamaño del lomo, del tamaño de cuántas páginas tiene tal vez, y voy a realizar una descripción muy sencilla de cómo es este objeto, pero solamente escogiendo la perspectiva de voy a hablar de este objeto en particular y de sus características físicas. Si yo escojo eso, solamente voy a escoger ese tipo de enunciados. Así haya yo hecho 50 enunciados, solamente voy a escoger los que se refieren a la forma física del objeto. Pero a lo mejor yo quiero hablar del diccionario como un libro de consulta que tiene una historia. Y a lo mejor voy a comenzar a buscar, porque eso ya no me lo dice el objeto, vean, ahí es donde nos encontramos con las limitaciones, a lo mejor voy a buscar en internet cuándo se inventó el diccionario, cuándo se registra el primer diccionario de la historia, quién hizo el primer diccionario en español, cuántas ediciones ha tenido el diccionario de la Real Academia Española, ¿no?
Y si quiero hablar del diccionario de la Real Academia, a lo mejor se me ocurre ahorita, como un objeto histórico en el sentido de este libro tiene una historia, voy a escoger los enunciados que se refieran a ese objeto como histórico. No voy a recoger los enunciados de color ni de nada. Pero a lo mejor yo quiero hablar del diccionario como objeto útil. ¿Para qué sirve? Tal vez haga yo un sondeo a la gente para que utilice los diccionarios, tal vez yo vaya a buscar sobre cuál es la utilidad del diccionario, a lo mejor me ponga a ojear y yo diga, ah, mira, el diccionario se compone de tales y tales partes y son útiles por tales y tales cosas, ¿no? Tenemos una palabra, tenemos su transcripción fonética, tenemos la definición y nos sirve para consultar palabras, bla, bla, bla. Y si yo escojo como perspectiva de descripción el uso del diccionario, solamente me voy a quedar con los enunciados que hablen de su uso. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Eso no quiere decir que no pueda utilizar otro tipo de enunciados. Quiere decir que la mayoría de los enunciados que yo vaya a poner en el texto deben referirse a esa perspectiva que yo escoja en particular. Si estoy hablando del diccionario como objeto físico, esos enunciados que escoja deben ser en su mayoría sobre la descripción física del objeto. Si voy a hablar de la historia del diccionario como objeto lingüístico, a lo mejor todos mis enunciados o la mayoría de ellos deben basarse en ese tema elegido. Si yo escojo sobre la utilidad del diccionario, todos mis enunciados deben basarse en la utilidad del diccionario o la mayoría de los enunciados que componen mi texto. Por eso les decía, si ustedes revisan otra vez el reportaje o el informe de León que nos da el autor, se darán cuenta que está dividido por secciones. Y cada sección quería hacer o pretendía el autor que fuera un ángulo para abordar ese objeto llamado León. Ah, voy a hablar de sus características físicas aquí voy a hablar de sus características como manada, de aquí voy a hablar sobre su alimentación, etcétera. Cada uno de esos apartados el autor pretendía que fueran una descripción de ese ángulo del objeto. Eso es seleccionar los rasgos del objeto y organizarlos para su presentación. Ahorita vamos a ver un poco de eso de la organización. Pero justamente también para la elección de los enunciados y para organizarlos debemos saber cuál es el objeto comunicativo. Voy a volver al ejemplo del diccionario. Tal vez yo lo que quiero con el diccionario o con el texto que voy a elaborar sobre el diccionario es conmover a mi lector, llevarlo a las lágrimas, vamos a decirlo así. Y entonces voy a elaborar un poema, porque es la forma lingüística que me ayuda a hablar sobre ello. A lo mejor también puedo hacer una descripción, pero mi descripción va a ser sensible, en el sentido de que voy a meter cosas que hagan llorar al autor. No se me ocurre ahorita nada con relación a un diccionario que pueda hacer llorar a un lector, pero podría ser. A lo mejor yo lo que quiero es que el lector se ría, entonces voy a hacer un chiste sobre el diccionario, o voy a hacer que mi descripción sea chistosa. Ese es mi objetivo comunicativo, y de acuerdo a ese objetivo comunicativo voy a redactar el texto. Si yo solamente le quiero informar, entonces voy a redactar un texto objetivo que le informe al lector lo que es este texto. Si yo a lo mejor quiero que el lector sepa de la utilidad de los diccionarios, voy a redactar un texto que le ayude al lector a comprender la utilidad de los diccionarios. Ese es mi objetivo comunicativo. ¿Qué es lo que quiero para el lector con relación a mi texto? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué quiero que sienta? ¿Qué le quiero comunicar al lector? ¿Ya quedó más claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Podríamos decir que el enunciado anterior o el escrito anterior no tenía ese objetivo, ¿no? Exactamente. No había una situación de organizar los elementos. Exacto. Por eso no pudo organizar adecuadamente los elementos, porque, claro, es decir, sí tenía un objetivo en el sentido de querer informar, pero al momento de seleccionar los enunciados, no seleccionó los enunciados adecuados. Vemos cómo de repente metía juicios de valor, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes estos dos elementos.
Y ya por último vendría la redacción de la descripción de acuerdo al objetivo elegido. Si yo quiero conmover al autor, al lector con mi texto sobre el diccionario, entonces voy a hablar sobre el diccionario en términos sensibles, ¿no? Les digo, no se me ocurre una frase, pero meter frases de esa naturaleza. Y es como se realiza la descripción. Les digo, la descripción es uno de los textos más sencillos, también es uno de los más recurrentes. Y cuando digo sencillos es porque teóricamente es muy fácil, pero tiene sus complejidades, ¿vale? Vamos a ver algunas de las clasificaciones de las descripciones, pero no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. No. ¿No? Las y los demás. Okay. Déjenme abrir solamente un texto que además también van a tener que leer para la tarea. Porque es el que me va a ayudar para presentar estas cosas. A ver. Ahí lo tengo aquí. Vamos a tener varios tipos de descripción según los rasgos de la realidad que escojamos. Puede ser una descripción exhaustiva o una descripción selectiva. Ahorita vamos a ver cada uno de estos elementos. Por el tipo de tratamiento que le demos a la realidad que estamos describiendo, puede ser una descripción estática o una descripción dinámica. Por la intención comunicativa, que puede ser objetiva o subjetiva. Aquí es intención, no objetivo, ¿eh? El otro es el objetivo que tengamos en general. Aquí la intención, ¿queremos ser objetivos o queremos ser subjetivos? Y otros tipos de descripción como el retrato. La descripción exhaustiva y selectiva. Aquí es de acuerdo a los rasgos de la realidad que seleccionamos para hablar sobre el objeto. La exhaustiva refleja de forma detallada y meticulosa todos los rasgos de la realidad que se quiere representar. Esta forma de descripción es propia de los textos científicos y técnicos. Vean cómo el texto que acabamos de leer con relación a León o el que trabajaron de tarea era una descripción que intentaba ser exhaustiva, porque trataba de hablar sobre todos los ángulos posibles en torno al león. Después tenemos la descripción selectiva. Presenta solo los rasgos más significativos o expresivos de la realidad descrita. Aquí habría que hacer como una aclaración porque selectiva más bien también depende del tipo de selección que haga el autor. A lo mejor yo de León solamente quería hablar de su forma física. Esa es una selección. Yo solamente voy a seleccionar los rasgos físicos y voy a hablar de ellos. Y esa sería una descripción selectiva de la realidad. Para la tarea ustedes van a tener a su disposición un texto que van a leer aparte, porque además las lecturas que les he puesto no son nada complicadas, entonces teóricamente esto va a ser sencillo. Es de una enciclopedia para estudiantes de preparatoria, ¿eh? O sea, no crean que es la gran cosa. Pero justamente ahí vienen algunos ejemplos, igual si me puedo quedar ahí para que revisemos los otros elementos. Déjenme llegar a esa parte. Ya ven mi PDF, ¿verdad? ¿Sí ven mi PDF? Sí. Sí. La descripción es exhaustiva y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El albaricoque. Es de un diccionario. Fruta parecida al melocotón, pero de menor tamaño, con piel de color amarillento y de superficie lisa. Pulpa dulce y aromática y semilla en forma de hueso acorazonado del que se extrae un aceite semejante al de las almendras. Obviamente está tomando como base la descripción física general del albaricoque, pero trata de ser lo más exhaustiva posible para un diccionario. Sabemos que esto no es necesariamente así. Podríamos tener un tratado del albaricoque en donde hablemos sobre todo lo que se puede saber sobre el albaricoque.
pero no es el caso y tampoco da un ejemplo de esta naturaleza. Aquí lo que se quiere destacar es que trata de describir de manera pormenorizada al objeto de la descripción. La descripción selectiva presenta solo los rasgos más significativos o expresivos de la realidad descrita. Asomaban los albaricoques entre el follaje como rosadas mejillas de niño. Y lo que hace esta descripción es solamente seleccionar la impresión que dan los albaricoques en una mata de follaje, ¿no? Vean cómo no se está metiendo ni a cómo está compuesto el albaricoque, ni a cuál es la forma del albaricoque, ni nada. Solamente esa parte, la parte visual del albaricoque cuando está entre esos follajes. Solamente seleccionó esos rasgos para hablar del albaricoque. ¿Pero es qué? Sí, porque puede ser, otra vez les digo, está haciendo una descripción, pero la descripción depende de la intención del autor. A lo mejor aquí lo que el autor es lo que quiere hacer es motivarnos o apelar a la emotividad del hablante, y por eso utiliza una metáfora para hablar del albaricoque. Porque él quiere o tiene ese objetivo poético en mente. ¿Sí? Después vendría la descripción dinámica y estática, y en la descripción estática se presenta una realidad fija y estable. Es decir, se presenta como si fuera una fotografía. Eso no quiere decir que no vayamos a encontrar verbos de acción, pero se va a reducir al mínimo su utilidad. Vean cómo incluso se toma un país, porque es lo menos movible que se puede tener, y va a haber muchas descripciones. Esta es un español extraño, seguramente nunca lo han, o no sé si lo han escuchado, pero es de la Edad Media, por eso es así de extraño. Dice: España es abondada de mieses, de abundancia, abondada de mieses, deleitosa de frutas, viciosa de pescados, sabrosa de leche, de todas las cosas que se de ella facen, llena de venados de caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, segura abatida de castielos, alegre por buenos vinos, folgada de abondamiento de pan, rica en metales de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de herrambre, de plata, de oro, de piedras preciosas, de toda manera de piedra de mármol, de sales de mar, de salinas de tierra de sal en peñas, de otros mineros muchos. Es una descripción estática porque nada se está moviendo, solamente está haciendo una descripción de lo que es España. Claro, para ese siglo, ¿no? ¿Sí esto se ve o no? ¿O el lenguaje del siglo XIII está muy complicado? Está ¿Sí? raro, pero se entiende un poco. Esto con práctica, ¿no? No sé si alguna vez han tenido contacto con esos textos, pero con práctica se le llega a entender. Y luego la descripción dinámica presenta una realidad cambiante. Este tipo de descripción tiene abundancia de verbos, ¿no? Sobre todo de verbos dinámicos. Entonces, empujando una gruesa línea de nubes plomizas que negreaban el horizonte, un viento frío y húmedo empezó a soplar desde el este. Y vean cómo la descripción no es ni siquiera de una persona, es del paisaje. Empujando una gruesa línea de nubes plomizas que negreaban en el horizonte, ya las vemos moverse mientras lo estamos leyendo. Las líneas de nubes se mueven porque está siendo empujada por algo y luego nos dice por qué. Un viento frío y húmedo empezó a soplar desde el este. Ya nos imaginamos cómo el viento sopla desde el este y empuja las nubes. Y vemos la dinámica del paisaje. A eso es a lo que se refiere una descripción dinámica. Luego, una descripción objetiva y una descripción subjetiva. Perdón.
La descripción objetiva es propia de los textos científicos y técnicos. Vean cómo también en muchos sentidos el autor que leímos sobre León quería una descripción objetiva. Con lo de estático y dinámico, ya a lo mejor ahí el autor se estuvo moviendo entre esas dos, ¿no? De repente era estático, de repente era dinámico. Pero lo que sí quería era una descripción exhaustiva y una descripción objetiva. Tiene una finalidad informativa, pretende mostrar la realidad tal y como es. En ella, el emisor se limita a reflejar lo que ve de una manera minuciosa y precisa, sin manifestar sus propios sentimientos o emociones. Aquí quizás solamente hacer la acotación de que cuando hay quien se limita a reflejar lo que ve de manera minuciosa y precisa, no solamente nos estamos refiriendo a mirar, ¿no? Sino a la observación que hemos estado trabajando hasta ahorita. Observar, cotejar de procesamientos deductivos e inductivos, etc. El refranero es un libro en el que se recogen refranes, máximas, aforismos, etc. En este tipo de descripciones entran las definiciones, porque son las cosas más objetivas, vamos a decirlo así, que tenemos a la mano, ¿no? Las definiciones son objetivas. Luego, una descripción subjetiva es propia de los textos literarios. Tiene una finalidad estética. El emisor no se preocupa tanto de reflejar la realidad como de dar cuenta de los efectos que esa realidad produce en su ánimo. De dar cuenta de los efectos que esa realidad produce en su ánimo. Por eso, la descripción pierde en minuciosidad y exactitud y se llena de valoraciones personales que transmiten al receptor las emociones y sentimientos de quien hace la descripción. Y aquí viene este ejemplo. Este tipo de descripciones a veces son difíciles de ver, pero tienen que ver con el tipo de percepciones que de repente avienta el lector sobre la realidad. Dice, había 9 puertas en aquel sótano. 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La 9ª, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. Está describiendo las cámaras y de repente dice, de todos modos, ignoro el número de cuántas cámaras había, porque estaba tan ansioso que para mí eran muchas. Y entonces yo veía demasiadas cámaras, no sé cuántas. Aunque en términos reales hubiera habido 10 cámaras, el autor está diciendo, desde mi perspectiva, había 35,000 cámaras, porque estaba en desventura y ansioso. El silencio era hostil y casi perfecto. ¿De cuándo acá una objetividad sería que el silencio sea hostil? El silencio, la valoración que hace el autor sobre el silencio es una valoración subjetiva. El silencio, el que no haya ruido, es hostil para mí y casi perfecto. Otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa no descubrí, otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo, cuya causa no descubrí. Sin ruido se perdían entre las grietas hilos de agua herrumbrada. Horriblemente me habitué a ese dudoso mundo. Primero, la sensación de ser horrible, de estar en ese lugar es horrible. Me habitué a ese dudoso mundo. ¿Cómo puede ser un mundo dudoso? Pregunta. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de 9 puertas y que sótanos largos que se bifurcan. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí en la misma nostalgia la atroz aldea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos. Vean cómo la percepción del que está escribiendo modifica el espacio que está a su alrededor, porque él nos está describiendo el espacio, pero desde su perspectiva subjetiva. Sé que alguna vez confundí, ya nos está diciendo, yo mismo confundí lo que estaba viendo, la aldea de esos bárbaros con mi ciudad natal. Yo confundí esos dos elementos. En la misma nostalgia, esa situación producía en mí la nostalgia entre los racimos, bla, 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 ¿sí? Todo esto habla de la perspectiva subjetiva del hablante. Aquí da un ejemplo, y me pareció muy bonito porque es un ejemplo muy visual,
Vean, en la pintura impresionista el autor no pretende reflejar las cosas de manera objetiva, sino que trata de mostrar las impresiones que nos producen. En la imagen superior vemos un sauce llorón. Así son los sauces llorones de manera objetiva, vamos a decirlo así, ¿no? Porque siempre una fotografía pues tiene su perspectiva. Pero de manera objetiva sí sería un sauce llorón. Abajo, el sauce llorón de Monet. Vean cómo la pintura no refleja necesariamente lo que vemos en la fotografía objetivamente, sino que es una impresión o la impresión que el autor recibe de ese sauce llorón. Aquí podríamos hacer muchas interpretaciones, ¿no? Caótico, hasta cierto punto triste, melancólico, qué sé yo. Pero es una impresión del autor y esa impresión es la que plasma en el cuadro. Vean cómo está haciendo una descripción pictórica, pero desde el punto de vista subjetivo del expresionismo. Y luego podemos tener también cosas como el retrato. Aquí esto ya va a ser un poquito más rápido. Cuando la descripción se centra en la apariencia externa de una persona, es decir, cuando describimos físicamente una persona, sus rasgos físicos, su indumentaria, etcétera, esta descripción recibe el nombre de prosopografía. Este tipo de descripción tan visual ha estado siempre muy ligada a las técnicas pictóricas. Vamos a revisar esta. Era un hombre, aquí vamos a revolver porque vean, la siguiente es cuando la descripción se centra en las costumbres, la personalidad, los sentimientos o las ideas de una persona, hablamos de etopeya. Y esta clasificación empieza con una etopeya. Era un hombre pacífico, suave, moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la música y de las historias maravillosas. Buen parroquiano del gabinete de lectura de alquiler que había en el pueblo. Era guapo a lo romántico, aquí ya empieza la física, de estatura regular, rostro ovalado pálido, de hermosa cabellera castaña, fina y con bucles, pie pequeño, buena pierna, esbelto, delgado, y vestía bien, sin afectación, su ropa humilde, no del todo mal cortada. Empieza con una etopeya y termina con una prosopografía. Y hay un orden. ¿Sí? Vean, primero voy a empezar con la etopeya y luego voy a empezar con la prosopografía. Y dentro de ellas también hay un orden. Primero nos habla de su carácter y luego de cómo ese carácter se expresa en sus quehaceres cotidianos. Aquí también empieza con la parte superior de la cabeza, ¿no? Primero habla de que es guapo, de estatura regular, rostro ovalado, de hermosa cabellera castaña, fina y con bucles, pie pequeño, pasa de arriba hacia abajo, pie pequeño, buena pierna, esbelto, delgado, y vestía bien sin afectación, su ropa humilde, no del todo mal cortada. Y esos son los tipos de descripciones que tenemos. Ahora, no sé si tienen alguna duda con relación a esto. Hay más tipos y hay otras clasificaciones, pero creo que para los motivos de este curso nos podríamos quedar con ellas, con esas que están ahí. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de comentar. No, profesor. Bueno, ¿Segurísimo? bueno, yo no me salió ninguna duda. No sé mis compañeros. Okay. Porque vamos a ver ahora lo que van a hacer de tarea. Este entregable ya lo tienen activado aquí. Si ustedes van a entregables y tareas, dejen que esta cosa se actualice. Ya tienen activa la primera actividad. Se está pidiendo hoy 28 de septiembre y la entrega va a ser para el 2 de octubre del 2021 antes de las 12 de la noche o a la medianoche. Instrucciones. Elabora un breve texto descriptivo con base en la pintura al óleo Naturaleza muerta resucitando de Remedios Varo. Es esta pieza. ¿Sí la ven? No. Déjenme. Ahí tienen el link. Si ustedes le dan ahí donde dice Naturaleza muerta, van a ir al link de la pintura. Naturaleza muerta. Es esta. Van a hacer una breve descripción sobre esa pintura.
con lo que acabamos de ver. No, le estoy mostrando la pintura y el entregable. La presentación ya no. ¿Sí vieron todos el cuadro o no lo vieron? Sí, profe. Ujú. Tal vez sea entonces un problema de tu compu. ¿Qué hay que considerar? Ayúdate de este texto sobre la descripción. Aquí van a poder descargar el texto que les acabo de presentar. Son 6 páginas, bastante sencillas de leer. Me interesa sobre todo que lean la última, porque es algo que vamos a comentar en la siguiente sesión, perdón, dentro de 2 sesiones con relación a sus trabajos. La última parte sobre el orden de la descripción. Esa es la que me interesa sobre todo que lean, porque igual las otras, las primeras ya más o menos las revisamos. Seguir los pasos de la lógica de la observación, observar el cuadro, elaborar enunciados, clasificar los enunciados, escoger un orden de presentación y redactar. Se puede realizar una muy breve investigación en internet sobre el cuadro, dependiendo del punto de vista que quieran escoger para la descripción, pero solo para obtener ideas. Esta búsqueda solo puede hacerse después del primer ejercicio de observación. El texto descriptivo no puede sobrepasar la cuartilla. Otra vez, no sobrepasen la cuartilla. Son 60 alumnos, por favor, ténganme en consideración. No sobrepasen la cuartilla. Textos de mayor extensión no van a ser calificados. Señalar en el título el tipo de descripción que van a realizar. Ustedes pueden escoger cualquier título, pero me ponen a un lado qué tipo de descripción están haciendo. Respetar los requerimientos establecidos en el documento Estipulaciones para Trabajos Escritos. Se debe prestar especial atención a la ortografía y la gramática de los enunciados. Se evaluará la lógica de la redacción, porque si ustedes ya escogieron un orden para presentar los elementos del cuadro, entonces su texto debe tener una lógica. Yo quiero ver reflejada esa lógica en el texto. ¿Sí? Ustedes pueden escoger, incluso les voy a dar un adelanto, ¿no? En términos de descripciones, ustedes pueden escoger. Van a elaborar la descripción de arriba a abajo del cuadro, del centro hacia los lados, van a elaborar la descripción de izquierda a derecha, o si van a realizar una descripción sobre el origen de la obra. ¿Cómo voy a hablar sobre el origen de la obra? ¿Voy a hablar de la autora o solamente voy a hablar de la obra? Si voy a hablar de la impresión que me da la obra, ¿qué tipo de orden le voy a dar a esa impresión? Voy a hablar primero de lo positivo, luego de lo negativo, o si todo es positivo, ¿qué tipo de orden le voy a dar a esas ideas? No se debe citar ninguna fuente. El texto descriptivo debe ser original del estudiante y se va a aplicar la rúbrica general para el 2 de octubre de este año, ¿no? El sábado. Y con ayuda de ese texto, y ahí tienen el link para que puedan tener el cuadro a la mano. ¿Alguna pregunta con relación a esto? No, ninguna, profe. De la misma manera que hemos hecho hasta ahorita, voy a escoger a alguien al azar para que exponga su tarea en la clase en la que la podamos revisar, que no va a ser la siguiente, porque la siguiente comenzamos con el siguiente tema, pero cuando ya estén subidas, alguien expondrá su texto, ¿vale? Y algo me están preguntando aquí. Se realizará en Word. Ojo, aquí sobre todo voy a evaluar cómo ustedes se las arreglan con el orden de la descripción, porque eso no lo hemos visto de manera detallada. Les he dado algunos indicios y en esa lectura van a ver que existen o que existen ciertos órdenes para realizar descripciones. Pero quiero ver cómo manejan esos conceptos. ¿Sí? Sí, la presentación yo creo que ya entre hoy y mañana se la subo. Y también el link para que no se me olvide. ¿Vale? ¿Dudas con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Les ha parecido que esto ha servido de algo? ¿Se les va a facilitar la tarea? ¿Creen que la tarea va a estar fácil? No. ¿Los demás? No, la verdad no. Pero, profe, yo tengo una duda. Porque ya, ahora sí ya me hice bolas.
bueno, lo de la tarea es lo de naturaleza muerta. Se entrega el sábado. Ajá. Luego nos dio una lectura del escarabajo. ¿Con esa qué se tiene que hacer? Ah, la lectura del escarabajo es para que la tengan leída para la siguiente sesión porque vamos a empezar a ver ese tema. Ok, eso nada más es leerlo. Ajá, eso es para el tema. Ok, Aquí ok, solamente tienen ese link para el texto de la descripción para que se ayuden a realizar su descripción. ok, Pero lo del escarabajo es aparte. ok. Y luego la otra donde de Perusal, algo así, que nos hizo, que igual Ah, nos... sí, que no he En visto el- que nadie comente, ¿eh? ¿Mandé? No he visto que haya comentarios de nadie en ese Ok, texto. pero en esa qué se tiene que hacer. Igual nada más ir dejando los comentarios de lo que vimos, como lo que hicimos ahorita. Ah, lo que sí me interesa, qué bueno que preguntas, aunque ya es muy tarde, déjenme hacerlo de manera rápida. Eh, qué bueno que preguntas eso, porque justamente tiene que ver con esto. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, al final de mis presentaciones, esto no era algo que hacía, pero voy a hacerlo en este cuatrimestre, tienen los conceptos claves que vimos en esta presentación. ¿Qué es la observación? La lógica de la observación con todos sus pasos, enunciados de observación, enunciados de inferencia, enunciados de juicio de valor y descripción y tipos. Estos han sido los temas que vimos en esta presentación. Es decir, van a ser temas que van a venir en el examen, primera vez, ¿no? Después, ¿qué hacemos con Perusal? Pues esto, identifiquen dónde hay observación, dónde hay lógica de la observación, dónde hay enunciados de observación, dónde hay enunciados de inferencia, dónde hay enunciados de juicio de valor. Hay descripciones, pueden identificar tipos de descripciones. Con relación a este primer tema, ya tenemos esto que ustedes pueden realizar en Perusal. En el primer cuento, que sería el matrimonio de los peces rojos. ¿Sí? Ah, ok. Es decir, Mi ¿qué vamos duda a era hacer ahí? esa, porque Ajá. las lecturas, o sea, como ha dejado varias lecturas, no sé con cuál se hace cuál o qué se tiene que hacer o si se hacen todas o no sé. A Por ver, eso. no se confundan, ¿eh? Solamente he dejado propiamente dos lecturas. La lectura que va a ser para el viernes, la del escarabajo, y es la única que he dejado para así recientemente. La lectura de Perusal es para hacerse durante todo el cuatrimestre. La primera vamos a leer el cuento de los peces rojos y haremos corte de caja, vamos a decirlo así, para la primera calificación de esa plataforma al final de cuando terminen el examen parcial. Después pondremos otro texto y haremos el siguiente corte de caja. Incluso depende de cómo vea que se mueva. Si no se mueve mucho, nos quedamos con los peces rojos para todo el cuatrimestre y se hace corte de caja con ese texto. Pero ese texto es para todo el cuatrimestre. La lectura del escarabajo es para el viernes. Y la lectura que está asociada a la actividad que van a realizar para el viernes es de apoyo. Eso no es obligatorio. Si quieren la leen y si no, no. Está ahí de apoyo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Duda? Gracias. No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay duda, nos vemos el viernes para el siguiente tema y la tarea, chicos, ¿vale? Sí. Sale, gracias, profesor. Gracias, profe. Bonito Bye, inicio de cuídense. semana. Bye. Gracias, profe. Bye, que les vaya bien, que tengan buen inicio de semana. Bye.